a leerlo. El ejercicio 8 nos decía demostrar el valor del campo eléctrico en el anillo de cargas de la figura 5 en el punto P, ¿no? Tenemos que demostrar cuánto vale el campo eh, en el punto P. O sea, calculamos para X un X general y lo evaluamos en el punto P y tenemos que demostrar que el valor máximo está en X igual a, que es el radio del, del anillo sobre la raíz cuadrada de 2. ¿No? Ese sería como el objetivo. Y acá hay un poco de matemática de por medio, eh, ¿no? Y en donde tenemos que utilizar la simetría, ¿no? Nosotros tenemos que ver que, este es el 7, tenemos que ver que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que hacer que el anillo es una distribución de cargas, ¿no? Y en cada diferencial de X o diferencial de L, vamos a llamarlo con su nombre, en diferencial de arco, hay un diferencial de Q igual a lambda, que es la densidad de carga, por diferencial de L, ¿no? Eso es lo que hay que primero entender, ¿no? Que hay obviamente está uniformemente distribuida la carga, es decir, que lambda va a ser una constante, en este caso no es un problema, pero siempre tengan en cuenta que cuando tenemos objetos finitos y cargados, la densidad de carga puede depender de la posición, ¿no? Entonces, por simetría, uno puede ver que las componentes en el eje Y se cancelan, ya que el anillo, el eje pasa por el centro. Entonces, nosotros tenemos que obtener solamente la componente X, ¿no? Y la componente X no es más que acá yo pongo un diferencial de campo X, diferencial de X, que vendría a ser el diferencial de campo que, que produce un diferencial de carga, ¿no? Yo lo tomo así. Voy a calcular el diferencial de campo de un diferencial de carga y después voy a integrar. Esa sería como la idea, ¿no? Tomo el diferencial de carga, ese diferencial de carga me produce un diferencial de campo, ¿no? Y solamente tomo ¿cómo se llama? La componente X. Y el diferencial de campo no es más que la constante K por el diferencial de Q eh, sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Que R' es la hipotenusa hasta el punto X, ¿no? Pero el tema es que tenemos que calcular el coseno de tita. Pero como pasó con el dipolo, porque esto es como una extensión del dipolo, en el ejercicio anterior, primero tenemos que entender bien cómo escribir el diferencial de L, ¿no? Porque tenemos que integrar tenemos que llevar ese, ese anillo a un integral, ese diferencial de L a un integral de un ángulo, ¿no? Entonces acá yo hice un dibujito, entonces donde vemos que tenemos el diferencial de L, que es el diferencial de arco, que lo vamos a representar por esta línea que está acá, y esa línea va a ser R por seno de diferencial de phi, donde phi es el ángulo. Fíjense que es un seno por diferencial de phi, ¿no? Es un seno por diferencial de phi.
Y bueno, si uno hace un límite, los diferenciales son cosas muy chiquititas, entonces se hace un límite y hace esto, el diferencial de phi, tómelo como una variable, como si fuera x, x no, no sé, z, y hagan el límite de z tendiendo a 0, y les va a dar que el seno de diferencial de phi se aproxima a diferencial de phi. Entonces, esta línea, horizontal que aproxima al arco diferencial de L, termina siendo R por diferencial de phi, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá para terminar, para reemplazar al diferencial de L que teníamos. Entonces nos queda que el diferencial de Q es lambda por diferencial de L, que es igual a lambda por R, que es el radio del anillo, en este caso era A, yo le puse R, por diferencial de phi. Y ahora sí tenemos el diferencial de L llevado a un diferencial de ángulo en donde podemos integrar, ¿no? Que era lo que queríamos. Llegar a integrar de 0 a 2pi, ¿no? Que es el anillo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es transformar el coseno de tita en cosas que conocemos, donde el coseno de tita, si lo vemos, en el dibujito que está acá, el coseno de tita es esto. Fíjense que con el dibujito este sale solo. La x' sería esta distancia que está acá, este largo que está acá, esta hipotenusa, ¿no? Y el coseno de tita, tita es este ángulo, que es igual a este ángulo, y que es igual a, fíjense que es la hipotenusa, sobre, ¿cómo se llama? El, no me sale el nombre. La distancia del punto X, ¿no? El cateto del triángulo. Sí, el cateto del triángulo. No me salía, gracias Miguel. Eh, entonces, con eso calculamos el coseno de tita, y ya más o menos tenemos todo, ¿no? Porque tenemos que ahora lo que tenemos que hacer es integrar de 0 a 2pi, R constante, y la única variable phi. Entonces integramos y nos queda 2pi por k por lambda por x' sobre r al cuadrado más x' al cuadrado sobre a la 3 medios, ¿no? Y ahora tenemos que encontrar el máximo de eso, que no es más que derivar e igualarlo a 0, ¿no? Eso es la forma de encontrar el máximo, ¿no? Derivamos y nos queda que x, ¿cómo se llama? Que x' es igual a r sobre raíz de 2, ¿no? Que era lo que estábamos buscando, ¿no? Eso vendría a ser un ejercicio. ¿Viste? Tiene cosas particulares. Primero, saber qué es coseno de tita. Segundo, ver qué es el diferencial de L, porque tenemos que integrar sobre un diferencial de ángulo. También tenemos que entender cómo escribimos el campo, que es diferencial de X, el diferencial de E en la componente X, cómo entender que cada diferencial de carga
aporta un diferencial de campo. Si entendemos esos pasos, podemos realizar, después lo demás es matemática, calcular el máximo, ya obtuvieron cálculo, entonces saben que es, ¿cómo se llama? La derivada igualada a cero, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el ejercicio, no tiene muchas más complicaciones. ¿Alguna duda? Profe, le hago una pregunta. ¿Podemos ver de nuevo el tema de la relación del coseno, por favor? Sí. A ver si esto es un dibujito. Eh, estoy viendo si lo... Estoy viendo que creo que acá es un... Es un X, me parece. Eh, estoy tratando de ver si tengo un error ahí. Porque el X' es la... A ver. El X' sería la distancia sobre el eje X, o sea, sobre el eje que pasa por el perpendicular por el centro del anillo. Sí, perpendicular sobre el eje del anillo. Sí, eso, ahí está. Y, y r cuadrado más x x' al cuadrado es esta distancia, ¿no? Gracias, Miguel. Me había confundido entre x' y x. X', yo lo llamé mal, acá lo llaman x es esto, es esta distancia, No, ¿no? no se te compartió el dibujo. Ah, perdón. X' es esta distancia y r al cuadrado más x' al cuadrado, todo eso, raíz cuadrada, es esta distancia, ¿no? Que es la hipotenusa. Entonces, nosotros tenemos que coseno de tita, el tita este es igual al tita este, ¿no? ¿Y cómo es el tita? Es el lado adyacente, que es x', sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es r al cuadrado más x' al cuadrado, todo eso la raíz cuadrada, ¿no? Eso de trigonometría, digamos. Leo, Sí, para aclarar ahí, porque en el ejercicio dice X igual a A sobre raíz de 2 y el A está en el dibujo, lo que pasa que no se ve, sería el radio sí, del el anillo. radio, sí, sí, lo dije, sí, el A es el radio, yo le puse Claro. R, eh, y acá dice X, yo lo llamé X' a la distancia desde el centro del anillo hasta el punto P, digamos, y ahí se entiende, ahí se ve el dibujito, se puede ver mejor cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente y cuál es cómo escribir el coseno. Sí, me había faltado ver de que los titas eran iguales. Ahora sí, Claro, gracias. este tita que está acá, ¿no? Es igual a este tita que está acá, y entonces es el lado adyacente, que es X', sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es r al cuadrado, que acá lo ponen como a, sobre x' al cuadrado, que acá lo ponen como x, ¿no? Todo eso raíz cuadrada, ¿no? Entonces tenemos que es eso, ¿no? X', que el lado adyacente, sobre la hipotenusa, que es r al cuadrado más x' al cuadrado. Sobre todo eso la raíz cuadrada. Me había confundido porque el gráfico decía X y yo le puse X'. Le puse X' porque supuestamente para ellos X es
el punto en donde la componente es máxima, por eso no le quise llamar x a esa variable, porque para el ejercicio x es cuando es máxima, ¿no? Acá, x cuando es máxima. Así que ahí tendríamos el ejercicio 8. No sé si lo habían planteado ustedes, había intentado plantearlo. ¿Cierto? Se los puedo mandar para que lo tengan. ¿Tienen alguna duda? Profe, Sí. si manda este archivo, ¿no podrá hacernos, por ejemplo, vio que usted cambió algunos valores de X, la pasó a R o a R, y también Sí. el gráfico en el ejercicio no se ve muy bien, qué es cada incógnita? ¿Podrá ser un gráfico en el que Sí, nosotros sí, veamos una mejor? boludez. Sí, 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 sí. Gracias. Sí, sí, sí. Vos sí para ver por qué coseno de tita es coseno de tita, digamos. Claro, y aparte, por ejemplo, recién me fijé en el PDF y yo, por ejemplo, no veo qué es X, qué es R, qué es A, como que veo puntos nomás. Ah, directamente ni se ve. Yo casi no lo distingo. Claro. Bueno, R está bien. R, vamos a definirlo, yo después lo escribo bien y lo mando, eso quédense tranquilo. Pero R vendría a ser el radio del, del anillo y X' es la distancia desde el centro del anillo hasta el punto P, ¿no? Eso vendría a ser. Así, ahora los pongo, pero igual hago un dibujito y, y lo hago un dibujito en el plano y lo escribo más mejor, como quien dice. Gracias, gracias. Sí, porque recién veía el ejercicio y no llegaba a distinguir nada, entonces. Y Sí, encima como a usted ver, cambió las o sea, variables, se iba a complicar. o sea, si tenemos, supongamos que miramos el anillo desde el costado, ¿no? Entonces tenemos el anillo, si lo cortamos, tenemos el anillo que vendría a ser un puntito acá, ¿no? Fíjense que como que lo cortamos en el plano, ¿no? Entonces tenemos el eje y el punto P, ¿no? Y acá está el anillo, ¿no? Por eso te digo que es igual que el dipolo, ¿no? Nada más que ahora tenés que integrar sobre varias cosas. Eh, el anillo termina, si lo cortás con un plano perpendicular, termina siendo esto, ¿no? R es esta variable, es esta distancia que está acá, y este punto va a ejercer, va a tener un campo hacia este punto que es diferencial de eh, pero yo solamente quiero la componente en X, porque las componentes en Y se me anulan, ¿no? Porque en cada parte el aporte de la componente en Y de este punto se anula con la componente en Y de este punto, ¿no? Entonces solamente quiero la componente en X. Yo a esta distancia, desde este punto, desde el centro hasta el punto P, que es este, yo lo llamé X', ¿no? Esto es tita, que es igual a este tita,
Entonces yo quiero la componente en X, la componente en X del diferencial de E, que vendría a ser esta componente, ¿no? Entonces, si yo quiero esta componente, tengo que hacer diferencial de E por coseno de tita. Pero ¿cómo calculo el coseno de tita? Esto es tita. ¿Cómo calculo el coseno de tita? Y bueno, ya que tita es igual a acá, a tita, tita es igual, tita tiene que ser igual a el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y el lado adyacente es X'. Todo esto se lo voy a dibujar mejor, ¿no? Quédense tranquilos. Sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es R al cuadrado más X' al cuadrado todo a la raíz cuadrada, ¿no? Que vendría a ser la hipotenusa es esta raya que está acá, ¿no? Que se calcula como la suma del lado adyacente al cuadrado más el lado opuesto al cuadrado, todo raíz cuadrada. ¿Ahí se entendió más con el dibujito? Sí, ahí quedó mejor. Gracias. Pero igual lo voy a hacer bien, Juan, no te das drama. Que queda tranquilo que lo hago, que lo escribo bien y bueno, se los mando. Bueno, no sé, Miguel, ¿querés que hagamos el 9 o querés que pasemos, pues ya son -10, ¿querés que pasemos a otra cosa? No, dale, porque está bueno esto de cerrar con esta parte. Así ellos pueden tener un panorama bien completo de todo el ejercicio. Bueno, No pasa nada. Tenemos tiempo. el 9 es un ejercicio interesante. Fíjense, el 9 es la figura 6, ¿no? Dice, una varilla de vidrio, es decir, que no es conductora, está doblada en un semicírculo de radio R, como muestra la figura 6, y tiene distribuida la mitad de la varilla uniformemente más Q, y la otra mitad de la varilla uniformemente menos Q. Entonces, tenemos que calcular el campo eléctrico en el centro del semicírculo, ¿no? Entonces tenemos que primero entender la simetría. Casi siempre estos ejercicios tengan en cuenta que tienen simetría, si no, sería muy difícil de hacerlos, ¿no? Entonces, la simetría, ¿qué nos dice, no? Estas cargas positivas, ¿cómo se llama? Van a ejercer porque acuérdense que la carga de prueba es positiva, ¿no? Van a ejercer un campo eléctrico para este lado y las cargas negativas van a ejercer un campo eléctrico para este lado. Pero como tenemos la misma carga, es decir, Q, el módulo, es el mismo del lado superior del semicírculo que del lado inferior, lo único que nos queda es la componente ni, que es una componente para abajo del campo.
¿Se dan cuenta de eso? ¿Pueden ver eso? ¿Pueden ver que las componentes en X se anulan? Profe. Yo sí, profe. Buenísimo. Bueno, entendiendo esto, nos vamos a resolver ejercicio, ¿no? Y el ejercicio es bastante simple en cuestiones de matemática. Es cuestión de ver cómo se escribe la componente. Tenemos que por simetría solamente tenemos una componente en el eje Y y vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Yo lo dividí en dos partes. El campo eléctrico ejercido por la carga positiva y el campo eléctrico ejercido por la carga negativa. Y el diferencial de Q lo escribí como lambda por diferencial de L, que es igual a lambda, que es uniforme, que es una constante, por R por diferencial de θ. Y si yo integro esa mitad de semicírculo, es decir, un cuarto de semicírculo, la carga total que hay en esa mitad de semicírculo es lambda por pi sobre 2 por R. Entonces tenemos que la componente del campo, ¿cómo se llama? La componente del campo eléctrico es lambda por K por coseno de θ sobre R al cuadrado. ¿Cómo se llama? Vamos a tratar de hacer un dibujito. Tenemos este es el punto P. Vamos a ver a qué le llamé θ, ¿no? Si θ tendría que ser el ángulo que va desde acá hasta acá, pues estoy integrando en un círculo. Entonces, creo que lo hice al revés. Creo que hice primero la carga negativa y fíjense que puse 3 medios de pi. No, está bien. 3 medios de pi sobre... y tenemos el coseno de θ, que vendría a ser, vamos a hacer un eje acá, ¿no? Coseno de θ vendría a ser, θ es esto, θ es esto, entonces el coseno vendría a ser la componente en I, ¿no? Y si tenemos una carga negativa, ¿no? Es ver cómo escribí la variable, cómo entendí. Lo difícil de esto es entender cómo entendemos a θ. Porque acuérdense que θ va, si tenemos un círculo, la variable de integración, ¿no? La variable de integración, θ va desde, nace en 0 y va hasta 2pi. Entonces fíjense que acá en la componente positiva, ¿no? θ, la componente θ era esto, era este ángulo que está acá, ¿no? Entonces, θ, el diferencial de campo era el coseno, el lado adyacente, porque era la componente I.
Pero en la parte negativa, es decir, con las cargas negativas, el lado que me interesa, que es el lado de la componente I, termina siendo el seno, la componente opuesta al campo, que es esta que está acá. Entonces, por eso es que las cargas negativas están multiplicadas, el diferencial de campo de las cargas negativas están multiplicadas por un seno de tita. Pues acuérdense que el ángulo viene desde acá hasta acá, ¿no? Están multiplicadas por un seno, y en las cargas positivas están multiplicadas por un coseno, ¿no? Eso es básicamente la base del ejercicio, y que es lo que hay que entender, ¿no? Después de eso, que es lo más difícil, lo único que tenemos que hacer es integrar, ¿no? Y tenemos que integrar, y nos da lambda sobre r, tenemos que integrar el coseno de tita, entre pi y pi sobre 2, que lo mismo que integrar entre... Yo acá cambié los límites de integración, pero es entre pi sobre 2 y pi. Y después tenemos que integrar r acá, el diferencial de L, acuérdense que es lambda por r por diferencial de tita. Acá lo cambié. Creo que me equivoqué, aguanten. Puse diferencial de Q, y es diferencial de tita. Ya lo arreglo. ¿Dónde estoy en el ejercicio? ¿Cuánto? El ejercicio 9, ¿no? Sí, el ejercicio Bien. 9. Tita Ahora sí. bueno, el diferencial de tita, se anulan los R, y me queda que es menos lambda sobre R por K, y me queda que la componente, como era de suponer, eran las dos iguales y en sentido negativo. Fíjense que yo acá no le puse el signo negativo a la carga diferencial de Q. ¿Y por qué es eso? Eso es porque ya le estoy dando la dirección. Ya al poner la componente seno de tita, yo ya estoy diciendo que es una carga negativa. Entonces yo ya le estoy dando el signo de alguna manera, ¿no? Ya le estoy dando el sentido de alguna manera. Entonces no hace falta poner el signo. Es confuso, pero por eso pero tienen que abstraerse un poco y entender de que si vos le imponés la dirección, no es necesario ponerle el signo a la carga, ¿no? Bueno, lo único que tenemos que hacer es sumar, y nos queda que es 2K por lambda sobre R, todo eso a la menos 1, ¿no? En la componente J, en la componente I. Si quieren también les hago un dibujito, si les parece bien, si tienen alguna duda sobre cómo defino coseno y cómo defino... Lo más difícil es entender qué es tita, ¿no? No sé si se entiende. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón, justo que no hablo. Yo no entiendo muy bien la relación de Q, porque veo que usted ahí la define como lambda por pi sobre 2 por R. No, eso es cuestión de integrar. O
O sea, Ah, la derivada esa que definió después lo integró. claro, integrás diferencial de Q igual a lambda por R por diferencial de tita, integrás desde, yo qué sé, desde pi sobre 2 hasta pi y te da eso. Ah, genial, genial, gracias. Es como para, o sea, en verdad es un dato al cohete, ¿no? Porque no es necesario, digamos, pero yo lo integré y lo puse así porque para saber cuánta carga tenía, digamos. Eh, creo que lo hice para después ver si lo podía reemplazar en el campo y que el campo me quede en función de Q, pero al final no lo hice. No sé si el ejercicio da el resultado, yo estoy seguro que está bien porque lo comparé con creo que cuando lo hice el semestre pasado lo comparé, así que creo que está bien. Eh, Había una pero bueno, pregunta, otra pregunta también me parece. sí, dígame. A ver si lo hice el ejercicio. Ah, no dice el resultado. Si alguien quería preguntar algo, No, le estaba diciendo más que envíe el dibujo que dijo que iba a hacer, porque claro, yo no llegué al 9, entonces para voy a tener hacer más un datos. dibujo del 8 y del 9 para que quede más claro sobre cómo es coseno de tita y cómo es acá, cómo definimos los cosenos y los senos y cómo definimos tita para que quede más claro. Pero el ¿Dale? resultado está bien, es ese. Sí. Yo lo tenía hecho también y está ese resultado. Eh, bueno, no sé, Miguel, vos que tenés pensado Bueno, lo si los que dejamos trabajar a ellos. sí, a mí me gustaría que les voy a poner, a ver, un segundito. Aguánteme un segundito. Denme un minuto porque se me salió todo este, los archivos que tenía acá. No sé qué pasa. Nos tomamos un recreo si quieren prepararse un café o un mate, 2, 3 minutos, porque tuve un efecto ¿Qué negativo pasó, en el. Miguel? No, se me salió todo, no sé, que me quedó el zoom nada más, así que vuelvo a cargar y subo. Quedo. Dale, 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 yo cargo agua entonces.
Bueno, por acá estoy de vuelta. Eh, ahí les aparece dos gráficos, ¿no? Nada diferente a lo que hemos hecho en estos ejercicios y lo que está presentado en la práctica. Pero la idea es que tomen nota de los dibujos, porque ahora nos dividimos en dos grupos, ¿no? Somos alrededor de 23, así que vamos a hacer dos grupos. La idea es que como grupo, por allí en la próxima vamos a tratar de hacer más cantidad de grupos, pero hoy para probar y ver cómo se sienten trabajando así, vamos a interactuar entre varios. No sé cómo van a quedar los grupos, por eso le digo que tomen nota ahora o le hacen una impresión de pantalla a estos dos gráficos, pero este lo voy a achicar un poquito, así entra. Ahí. Pero ¿qué tenemos acá en realidad? Un disco cargado en todo su, su superficie, eh, y hay que analizar la existencia del campo en un punto P, que está fuera del disco, sobre un eje que pasa por el centro del disco, ¿no? Perpendicularmente tenemos acá una distancia. Ustedes pueden cambiar las variables, eso no pasa nada, como hizo Leo que interpretó y las puso otras letras, no hay problema. Ustedes pueden poner las letras que quieran, pero la idea es que tomando, para trabajar esto van a tener que considerar una densidad de carga superficial, que lo charlamos en la clase anterior. Una densidad de carga superficial la llamamos sigma, análogamente a lambda, que era una carga por cantidad, por unidad de longitud. Ahora tenemos lo vamos a poner acá, tenemos una densidad de carga sigma que es superficial, y es cantidad de carga por unidad de superficie. O sea, un sigma es coulomb por metro cuadrado. Considerando eso y considerando que el radio va a ser una variable, ¿no? Por eso está el diferencial R, y que la carga también la van a tener que considerar como que varía con una densidad. Fijarse o tratar de encontrar cómo es la expresión del campo eléctrico en un punto P a una distancia X sobre ese eje. Y el otro caso, el que está abajo, es como el ejercicio que vimos, que está en la práctica, que tiene una varilla cargada positivamente, y que tiene, en el práctico creo que tiene una distancia ya prefijada, una distancia finita, pero acá lo que tenemos que suponer que este hilo tiene un largo infinito, ¿no? No tiene límite ni para arriba ni para abajo. Entonces, ¿cómo en función de la distancia y a la varilla, cómo definimos el campo eléctrico? ¿Cómo varía el campo eléctrico? Y para eso tienen ustedes aquí algunas definiciones de variables que van a tener que considerar, como es el ángulo que tenemos, cómo varía acá hay una densidad de carga lineal también, lambda, como en el ejercicio que mostró Leo hace un rato, y este sería el eje Z o el eje X, pónganle el nombre que quieran, pero la única densidad de carga está a lo largo de un eje lineal como este. Acá en este gráfico está dibujado como eje Z. Entonces, la expresión del campo en un punto P, alejado una distancia I en forma perpendicular de la varilla. Hay que calcular el campo. O sea, en los dos casos hay que calcular el campo y ver cómo queda la expresión de los mismos. ¿Sí? Esto sería como para ya ir cerrando, no importa si no lo terminan o lo dejan planteado, la idea es que nos tomamos 15 minutos para que ustedes lo vayan charlando, y después nos juntamos y vemos qué ha podido hacer cada grupo o qué ha podido discutir cada grupo. Más que nada se trata de eso, de tratar de encontrar una expresión, y si no la encuentran, por lo menos que nos cuenten cómo la plantearían o cómo lo irían resolviendo para llegar al resultado. Así que nos vamos a separar en dos grupos, y después nos juntamos en 15 minutos para revisar
¿Qué pudieron charlar entre ustedes? Vamos a ver si me acuerdo. Estos son así, dos grupos. Un segundito y ya se van a separar. Se van a encontrar en una sala menos cantidad.
Buenas, ¿cómo va? Por acá. Sí. ¿Han trabajado en estos grupos de Zoom en otras materias? Ah, porque la idea sería que alguno de ustedes pueda ir tomando nota y entre todos y todas vayan opinando cómo lo harían, qué pondrían y así muestran algo después cuando nos juntemos todos, como para, o una foto de la hoja si lo quieren hacer en una hoja, pero la idea sería que puedan escribir algo, algún planteo que sería lo que después vamos a compartir. El propósito del problema es encontrar la expresión del campo en el punto P, cuando lo que tenemos es un disco cargado con una distribución de carga uniforme que la podemos expresar como sigma. Esa, quería ver si lo puedo escribir acá. A ver, ¿dónde tenemos el sigma? Ese sigma que vale en unidades. A ver. El sigma sería la derivada de la carga en el área, ¿no? Claro, el diferencial de Q, vamos a escribirlo así para que les quede más claro, sería el sigma diferencial S. Ahí está. Ese diferencial de carga lo tenemos que llamar sigma por diferencial S, donde sigma va a estar en coulomb por metro cuadrado. Es la cantidad de carga por metro cuadrado que está distribuida uniformemente. Así como era diferencial de Q, lambda diferencial L, ahora son en unidades de superficie. Entonces ahí es donde hay que trabajar esto para poder llegar a la expresión del campo. ¿A qué te referís? No, pero o sea, no es necesario ir para ese lado acá porque lo que estamos buscando es resolverlo con lo que sabemos hasta ahora, que es para no entrar ni en divergencia ni en rotor, porque eso por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá lo que queremos es ver cómo una distribución de carga, que ahora la tenemos que llamar como una distribución, un coeficiente de distribución superficial, a lo largo de toda una superficie, cómo podemos, casi diría trigonométricamente, llevar a la expresión del campo. Eso es lo que queremos por ahora, porque nos va a servir para lo que viene después en la materia. Por eso es que no nos metamos con rotores, ni con divergencia, que si bien ya lo vamos a ver, pero no necesitamos usar eso en este momento. Claro. Profe, una pregunta. ¿Y el diferencial del campo eléctrico tendría que ser lo mismo que lo que vimos con Leo, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Quieren que alguno de ustedes abra o un Paint o un Word y va dibujando, escribiendo? Porque sería bueno
que entre ustedes vayan proponiendo qué decir. O sea, son 11 o 12 acá, son 10, que puedan participar todos. Esa es la idea de trabajar así en grupos. Si no funciona, no lo vamos a poder seguir haciendo así las clases. Pero para que Si ustedes... quieren, comparto pantalla. Dale. Y bueno, sí, quien está con el celu está medio complicado para compartir. Eh, cualquiera puede compartir, así que tienen liberado. Ahí ya se está viendo. Yo lo que planteé, hice el diferencial del campo y después planteé el área del disco, lo diferencié y planteé esto que dijimos de que el sigma era el diferencial carga por diferencial área y ahí llegué a esto. Y lo que se me ocurre ahora sería reemplazar esto en esta expresión y también habría que hacer lo mismo que habíamos hecho antes con Leo, me parece. Y ahí creo que ya podríamos integrar desde lo que vendría a ser de cero al radio, si no me equivoco. No sé qué opinan. Claro, eso es lo que estoy dudando, no sé si no sé si habría que hacerlo respecto al radio o al ángulo. O sea, vos decís relacionar el radio con el ángulo. De último puedes anotar en la pantalla. Porque acá yo traje lo que habíamos dicho del diferencial del campo eléctrico y bueno, me faltaría la relación esta de coseno también. Está bueno, ahí yo les ayudo a aclarar que está bueno tomar ese diferencial de X, porque como ya eso sale del ejemplo de un anillo, y el anillo ejerce sobre un punto que está sobre el diámetro, sobre un eje diametral, ejerce solamente fuerzas en el eje X, porque las otras se anulan. Es por eso que es válido tomar este diferencial de campo solamente en el eje X. Si fuera una situación distinta, tal vez habría que analizar en X y en Y, pero acá podemos decir que las fuerzas en Y se van a terminar anulando. Eso, si a ustedes les toca hacer un problema en un examen, tienen que aclararlo, ¿sí? Una pregunta, la relación que querían hacer del ángulo y el diámetro o el radio, ¿es esa que tiene que ver con el desplazamiento también? Tipo lo que gira el disco. No sé, yo estoy en dudas porque incluso acá puse los signos de pregunta porque no sé muy bien desde qué, o sea, los parámetros de integración. Ah, está bien. No, porque si Este- era esa la que por ahí se usaba en física.
eh, era el radio por el desplazamiento y eso era igual al ángulo. Pero no sé si, El arco. claro, S igual a R por tita. Ah, puede ser esa, ¿eh? Creo que era así. Ah, está bien, sí. Yo me acordaba las variables relacionadas, pero está bien, sí puede ser que le haya pifiado. Ahí los voy guiando un poquito. Ustedes si se paran en cualquier punto del eje diametral, escuché que dijeron si el disco gira. Ustedes, esto no es como en física uno que es un disco que está en movimiento. Acá no hablamos de que el disco gire, sino que el disco está quieto, estático. Nosotros tenemos que hacer algún barrido, ya sea angular o diametral, para poder encontrar el valor de toda la sumatoria de fuerzas. Para eso se integra. Entonces ahí cuando ustedes tienen eh, este punto, lo que ustedes tienen que considerar es a qué distancia va a estar de cualquier parte del disco en todo momento. O sea, acá el punto respecto al centro del disco está a una distancia X. Pero a medida que vamos a ir recorriendo punto a punto el radio, la distancia se va a ir modificando, que sería la hipotenusa, como vieron en el ejercicio anterior con Leo. Nada más que el otro, fíjense cuál es la diferencia. En el anterior del disco, el radio era fijo en el anillo. Y porque nosotros solo analizábamos la carga a esa distancia del centro, a un R o una A que dice el ejercicio. Acá la vamos a analizar en todo, completo. No solo a R, sino a cualquier punto entre 0 y R. Entonces ahora la hipotenusa, esa sería la ayuda que les doy, la hipotenusa no es fija, la hipotenusa es variable. Lo que es fijo es el X, pero la hipotenusa va a ir modificándose porque acá vale X y acá vale la raíz cuadrada de X cuadrado más R cuadrado. O sea que lo que va a variar ahora es este. Para poder ver cómo varía la hipotenusa, tienen que ver cómo varía R, y ahí es donde tienen que trabajar con la parte trigonométrica. Los límites de integración pueden ser de 0 a R, o pueden ser de un θ igual a 0 hasta un θ igual a, trigonométricamente, a descubrir. Ustedes tienen que ver cuál sería lo más simple. Es una forma de expresar cómo va variando R. En realidad no son dos discos concéntricos. Es toda una placa uniforme. Lo que pasa es que el dibujo no es exactamente el problema que yo les planteé. El R va variando hasta convertirse en R grande. ¿Sí? Por eso es que esto lo tomamos un diferencial de R, ese pedacito. Acá. Pero no son dos discos. R chico varía desde 0 hasta R grande. Y obviamente que sería importante, escribió el compañero por ahí, el DR, hay que ver cómo varía el DR, ese que está ahí, en función de el resto de las variables o de los parámetros que tenemos. Esa es la clave del problema. Y ahí los dejo que sigan discutiendo.
No, yo también. Yo ahí voy anotando lo que ponen en el chat. No sé, recién lo fui a dibujar, pero dudé, así que preferí no hacerlo. Claro, porque viste que ahí en el chat pusieron que varía con X y con el radio. Me parece que la hipotenusa va desde P a R chica y después desde P a R grande. Claro, pasa que, o sea, el radio va variando, así que la hipotenusa iría variando también, me parece. La que no varía es X, ¿o no? Claro, porque sería esto, esta línea como que se iría moviendo con el radio. Por ahí va, está bien, chicos, está bien. Ese movimiento que hiciste es el correcto. X lo tomamos fijo, pero después termina quedando en función de X, por eso que X va a ser una variable. Pero ahora en el análisis lo tienen que tomar como fijo a X, porque están a esa distancia del punto, del centro. Y bien lo dijeron, la hipotenusa, que es esa última línea que dibujaron, es la que va a ir variando, a medida que barran el radio del disco. La hipotenusa va a ser la que va cambiando a medida que cambia el radio. Claro. Estos primeros ejercicios son muy trigonométricos. Sería X sobre... Sí, ahí me di cuenta. Yo voy anotando, ustedes díganme si me equivoco en algo. Vale. La hipotenusa sería... em, ¿quedaría como DR o como un valor? No, sí, como Y DR. yo creo que, claro, yo creo que es DR porque dice que, como dijimos, que va variando. Claro. Sería DR al cuadrado más X al cuadrado. La raíz de eso sería. La ¿Cómo? hipotenusa. No, porque sería cateto sobre hipotenusa. La hipotenusa, como la despejó Leo en el anterior, había hecho, en nuestro caso sería el DR al cuadrado más X al cuadrado y todo eso la raíz de eso. O sea, la raíz de todo eso. Ahí. Claro, eso es lo que hizo en la... Así, ¿no? ¿no? La velocidad que tenía en el Word. Claro, ahí quedaría. Claro, y ahora lo tendríamos que reemplazar acá. Ah,
y ahí ya morí yo. Ahí, el que pusiste primero, X prima, ¿sería X también o son distintos? Claro, yo creo que quedó como X porque lo traje Claro, la tarjeta anterior, Claro, sí, que sí. vimos. ¿Y el intervalo de integración sería de 0 a R grande? Sí, me parece que sí. Claro, pongamos del centro a afuera. Mm, Me parece que sería integral doble si lo hiciéramos respecto del ángulo, digamos. claro, porque eh, claro, porque si ya ponemos el coseno en función de R, ya como que nos quedaría sola la superficie. Si tuviéramos el coseno, ahí sí quedaría doble. ¿O me equivoco? Lo reemplacé por esto. Porque, viste, expresé el área del disco y de ahí lo derivé. Y con esto que dijimos de que sigma era el diferencial carga sobre el diferencial área, ahí reemplacé todo y lo puse acá. Pero igual no me cierra. Pero igual si, tipo, digamos, si reemplazo el diferencial Q me queda la variable sería R y acá tendría DR. Claro, Claro, está bien porque reemplazar un diferencial cuya sería como reemplazar un diferencial área. Porque ahí cuando reemplaza el diferencial Q que dice que es sigma diferencial A, ya como quedaría la integral. sí, igual acá sería R grande, ¿no? Porque yo había puesto R chico, pero me parece que es R grande. Mm, Me parece que no cambiaría. eh, pero sí, No, sí, me parece que yo cuando lo escribí me equivoqué, puse R chiquita. Ah, claro, fíjate Sí, ahí puso Claudia en el chat, que sería el diferencial radial, que va desde 0 a R. Calculadora nomás.
Está re largo. Bueno, chicos, 2 minutitos y nos juntamos todos, así que vayan ahí como cerrando, ¿van bien? Por ahí el que tengamos R chica y R grande como que nos saca un poco porque sería ponerle, sería bueno de datos si fuera huecos, no si no tuviera por adentro, pero en este caso no. O sea, no importaría si es R chico o R grande porque va de cero al máximo sería. Claro, ahí hay una cuestión que sí, es verdad. No, el resultado final va a depender, en todo caso, de R grande. R chica va a estar en la integración. En el diferencial del campo tiene que estar la R chica. En el campo ya no puede aparecer la R chica. Como resultado después. Ah, bien. Y las dos juntas tampoco. Ahí hay un R grande que está sobrando. Sí, Es verdad. Puede ser que sea de cuando traje la expresión de diferencia de campo. Sí, sí, ahí hay que revisar esa parte porque no pueden estar las dos juntas. Es verdad lo que dice el compañero. Bueno, ahí nos vamos a ir juntando todos. por ahí el diferencial de carga debería haber quedado en vez de R chica R grande, porque sería como el- la placa completa, no sé cómo decirlo, pero Sí, quedó algo medio raro ahí cuando para mí estaba mal lo del diferencial de campo. Sí, habría que ver qué onda el tema del radio nomás. No, ¿Ahora? ahora sí, Perfecto. ahora sí. Bueno, no sé, en el grupo que estabas vos, el otro grupo estuvo medio cerca, no llegaron, pero estuvieron medio cerca. Ah, buenísimo. Sí, el otro estaban armando el disco, tratando de resolverlo. Bueno, le voy a pedir a los chicos que estaban en el grupo, acá con Mariano, Fernando,
Que compartan lo que hicieron y van contando hasta dónde llegaron. Por favor. Ahí se está viendo. Perfecto. Lo que para mí lo más importante fue, planteamos primero el área, la diferenciamos y planteamos el sigma como el diferencial de carga por dividido diferencial área, y de ahí llegamos a esta expresión, pero para mí, porque claro, en un momento también decíamos el tema de la hipotenusa, quedamos en que iba variando respecto a cómo variaba el radio, y ahí expresamos algo, pero para mí erramos en el tema del diferencial campo, porque nos quedaría acá el integral, quedamos en que habría que integrar desde 0 a R, pero para mí debe haber un error en el diferencial campo, en esta parte. Bien, porque sí, acá contarles al resto también que surge la duda de qué pasó, por qué no se pudo, algún problema acá en la definición del diferencial campo, porque cuando llegan al final, en la integración, y reemplazan todo, aparece un diferencial de R chica, un R chica y un R grande. No, Bueno, pero ahí, R es una variable, no es diferencial de R al cuadrado. claro, bueno, por eso. Ah, Eso, perdón. eso es lo que no terminaron de revisar, porque ellos mismos se dieron cuenta de que acá no puede aparecer el R chica, el diferencial de R, el R grande. Ahí, ahí empezaron a revisar, así que sí, está bien lo que voy a decir, Leo. Perfecto. Este diferencial de R no es una variable, así que ahí es uno de los problemas que tienen. Y otro es revisar por qué ponen este R grande acá cuando el R va variando. El R va variando, entonces hay que analizarlo un poquito más. El R grande, la última ecuación, la última integral, aparece el R grande. Bueno, ese R no tiene que estar ahí. Ese R va a aparecer cuando, porque está como un límite de integración, entonces va a tener que aparecer cuando ustedes integren. Claro. Entonces, ahí hay que rastrear para atrás porque está este R, no tiene que estar este. Acá a la integral no tienen que llegar con este R. El diferencial de campo no tiene que tener la R grande, porque la R justamente va a ir variando a medida que nos movemos. Entonces, revisando esta definición de SR, ahí ustedes van a llegar bien al resultado, porque esta parte importante del diferencial de Q está bien, eso es lo que tiene que dar y eso es lo que tienen que integrar. Pero bueno, falta definir el R, el campo, el diferencial de campo. Así que está abierto el problema ahí para que ustedes lo terminen cada uno, trate de resolverlo. Pero el otro grupo me gustaría que si pueden mostrar algo de lo que hicieron. ¿Escribieron algo, chicos? No escribieron nada. Sí, escribimos algo en una pizarra en Jam, pero yo no puedo compartir pantalla porque se me queda la compu cada vez que comparto. No sé si alguno puede compartir la pizarra que hicimos en Jam. Sin querer yo presento algo, no está muy formalizado, pero es una aproximación mía Dale, conceptual. Mati. Dale. ¿Me escuchan? Sí.
Bien, ahí abro pues lo tenía en la tableta. Ahí está. Bien, en base a la resolución del ejercicio 8, lo que consideramos nosotros, lo que observamos, es que el campo que estábamos planteando respecto a un punto X para una circunferencia se podía integrar a lo largo del radio, es decir, hacer una integración de todas las distintas circunferencias que formaban a la superficie de la rueda. Intentamos hacer la integral doble acá y básicamente resolvimos integrando de 0 al R máximo con diferencial R el resultado de la integral que ya se había resuelto para este ejercicio 8. Y esto fue la expresión que nos terminó quedando para el campo del punto P. Porque no estamos seguros del todo si está bien. Porque lo hicimos bastante más de una observación algebraica que de analizar físicamente cómo llegar a esto, ¿no? Sí, básicamente era extender la resolución del anillo a una variación de R, porque eran varios anillos con diferente R, ¿no? Claro, acá donde planteamos la integral, a ver cómo se baja esto. La primera integral, que ya teníamos, que para diferencial X, y después le agregamos el diferencial R y para analizar de 0 hasta el R máximo que tenga la circunferencia de análisis. Conceptualmente, si observamos, tenemos R por diferencial del ángulo, te da diferencial L, o sea, la sección de una circunferencia, y eso multiplicado por diferencial R, el diferencial de radio te da el diferencial de área, es decir, el diferencial mínimo de superficie, y eso conceptualmente demostraría que estamos analizando la distribución de carga sobre una Acordate superficie. que el diferencial de área es R por diferencial de phi por diferencial de R, ¿no? Claro, Todo es eso el diferencial de área. claro. Pero bueno, no sabemos si está del todo bien. A ver, por el resultado que yo tengo anotado, algo falta, porque hay un... Pero tendría que revisarlo bien, porque ahí ese signo menos lo tengo, pero arriba tengo como dos términos en el resultado, ¿no? Igual la dependencia en X y en R, y a la raíz de X cuadrado más R cuadrado es así en el denominador. Pero bueno, ahí hay otras cosas para... Bueno, el lambda tampoco tendría que estar porque es sigma. Claro, eso no sabemos cómo resolverlo. Porque como te digo, Sí. fue una resolución algebraica y no Sí. conceptual. Falta ahí. Sí, Pasa sí, que sí. el diferencial de Q es sigma por diferencial de phi por R por diferencial de R. Claro, Lambda es una densidad lineal. Claro. Creo que a los dos grupos en general lo que falta revisar es que esa hipotenusa, que es la distancia desde el punto P a cualquier parte del disco, va variando todo el tiempo. En la medida que varía R, o sea, a medida que va avanzando el radio hasta llegar al radio final del disco, va a ir modificándose la distancia al punto. A diferencia de en el anillo cargado, que la distancia a cualquier parte del anillo siempre era constante, y lo que variaba ahí, lo que ustedes hicieron es definir en base a tita, a ese ángulo. Acá esa hipotenusa que hoy estaba fija, ahora varía. Y se modifica todo el tiempo porque a medida que vamos recorriendo el radio de ese disco, esa hipotenusa, o sea, la distancia de cada uno de esos puntos en esa superficie, al punto de esa distancia se va modificando. Y eso es lo que ustedes tienen que revisar. A partir de que puedan definir cómo ponen esa distancia a punto a disco en función de X y en función de ese diferencial R, van a poder establecer el diferencial de campo y después una integral simple
no es doble. ¿Sí? Ah, Así bien. que yo los invito a que lo terminen y en todo caso, el jueves, o yo les enviamos un mail con el resultado y traten de llegar a ese resultado, ya que más o menos están todos bien encaminados en cuanto a cómo ir definiendo cosas, ¿no? Parámetros. Entonces después comparan a ver si pueden lograr llegar a ese resultado. Buenísimo. Bueno, Bueno, profe, se nos terminó el tiempo, Leo. ¿Dejo de compartir, Sí. profes? Sí, por favor, Matías. Genial. Bueno, la clase que viene vamos a ver Gauss, la ley de Gauss. Y bueno, cuando mucho terminamos de charlar, pero 5 minutos nomás sobre el ejercicio este. Pero básicamente sería analizar la ley de Gauss y tratar de ver algunos ejercicios para poder terminar el práctico. Algunos ejercicios de Gauss. eh, Así que básicamente se trataría de eso la clase. Sí, Profe, la clase que viene vamos a poder hacer así algunas consultas, porque yo particularmente había trabajado hasta el 5 del TP y me gustaría ver con más tiempo los que siguen para sacarme las dudas por ahí el jueves, porque Sí, no, sí, no obvio. los tenía vistos. Sí, nos tomaremos un tiempo para que consulten lo que les haya quedado de dudas y sí les pedimos que tomen de cualquier libro de los que hemos hablado, donde se habla de ley de Gauss y la lean. La lean como para ya, digamos que se nos acorte un poco la necesidad de hablar nosotros, porque lo bueno está en eso, que ustedes vayan, ya vengan a la clase del jueves sabiendo lo que vamos a charlar y que ya lo hayan leído del libro. Entonces se nos va a hacer más simple. Y vamos a poder disponer de tiempo para que revisemos ejercicios. Así que, bueno, les quedan esas dos tareas, que no son muchas. Leer el capítulo de ley de Gauss y terminar y, este consu- ejercicio. y ¿Ah? consultar los demás. Claro. Bueno, nos estamos viendo. Sí, sí, obvio. Obvio. Sí, sí. No hay problema. Bueno, nos encontramos jueves a las 10 horas. Dale, chao, nos profe, vemos. gracias. Claro, profe. Chao, Chao, chao. profe. Gente. ¿no? Chao.